Bien, amigos, don Ramón Alburquerque una vez más nos honra con su presencia. Repito, uno de los dominicanos, para mí, y creo que para la mayoría del pueblo dominicano, más capacitado en casi todos los temas que uno pues enfoque con él. Don Ramón, ¿cómo usted analiza? Porque realmente usted creó un impacto con su última comparecencia en El Pueblo Cuestiona, cuando usted vaticinó todo lo que iba a pasar en los Estados Unidos con ese señor que se llama Donald Trump, que hoy está exiliado en Miami. Fue sacado de la Casa Blanca. ¿Cómo usted analiza la situación actual del hermano pueblo norteamericano con un señor que quiere volver o quería quedarse y quiere volver? Y para eso crearon o hicieron lo que no se había hecho nunca a nivel salir a atacar al Congreso de los Estados Unidos, algo que debe ser sagrado para los norteamericanos fundamentalmente. Mire, muchas gracias, don Ercilio Veloz Burgo. Libra por libra, idea por idea, pensamiento por pensamiento, el mejor comunicador de República Dominicana. Gracias. Para mí es una honra venir aquí y hacer estos análisis para que vayan quedando para la posteridad, porque pienso que analizar la historia, analizar la civilización y analizar la contemporaneidad es un deber para todo político, pero sobre todo es un deber para los que tienen compromiso con la buena dirección de los países, esos 204 países que existen, pero que solo existen 194 naciones, porque hay naciones que tienen varios países, porque hay naciones multinacionales, como Bolivia, como la propia España. Claro. Bien, lo que ocurrió en Estados Unidos no es solo con Trump, sino con una gran parte de su propia población. Claro. Cabe la pregunta, ¿cómo la nación científica y tecnológicamente, culturalmente, económicamente, militarmente más poderosa de la Tierra cree a un dirigente atípico, sin formación política? Primero, es un derecho reconocido, todo el mundo tiene derecho en la democracia a elegir y ser elegible. Por eso, Trump y cualquier artista, cualquier callejero, tiene el derecho a optar por la presidencia. Pero, ¿qué piensa un pueblo que sabiendo que quien más formación, quien más integridad en su creencia, en su ratificación de los valores democráticos y todo eso, más entrenamiento debe recibir, es quien va a dirigir el mundo? Claro. Hoy entonces, ¿cómo ese pueblo primero le cree a Trump diciendo que todo lo que dicen sus cadenas de noticias, que con sus defectos son las más, si se pudiera decir, las que más acierto y con más veracidad transmiten los hechos que observan, que estudian, investigan? Son las cadenas de Estados Unidos. Claro. Eso, incluyendo los periódicos. Pero claro, pero los medios de Estados Unidos apoyan las acciones imperiales de Estados Unidos, que tampoco es un sistema político perfecto. Claro. 238 años de democracia. La democracia nació en Grecia, pero Pericles, por cierto, que murió de la pandemia llamada la plaga de Atenas, y Pericles murió en esa pandemia en el siglo III antes de Cristo, y la democracia desapareció con él para volver a aparecer en Estados Unidos con los padres fundadores, cuando en 1789 se juramenta George Washington como presidente de la República. El ensayo
democrático, moderno, que ha sido el más exitoso hasta convertirse en el referente mundial, con sus defectos, repetimos, con sus pujos imperiales, con sus ínfulas imperiales que muchas veces le brotan y que convierte a naciones que también buscan en el ostracismo de la ignorancia y del atraso, también progreso, y entonces, pero que se convierten en, y que han sido repúblicas bananeras. Y se sabe que Estados Unidos en este país mismo ha invadido 2 veces en menos de un siglo, en el 1916 y en el 1965. Bueno, pero ¿cómo ese pueblo deja de creer en sus formidables agencias noticiosas? Porque un tunante viene y dice que lo que dicen es fake news. Primera falla, no solo de Trump, él se benefició de encontrar un pueblo tan ingenuo, tan primitivo, una falla civilizacional. ¿Qué pasa en ese pueblo? Pero por otra parte, ¿qué ocurrió? Estados Unidos tiene el sistema estadístico, the Bureau of Statistics, en los Estados Unidos, es el más consolidado, más organizado sistema estadístico de la humanidad. No hay otro mejor que ese. Entonces, ¿cómo parte de ese pueblo se deja llevar de una persona que viene y dice todas esas estadísticas del desempleo, todo eso es mentira, Estados Unidos es un país que está viniendo a menos, cuando las estadísticas y los números dicen lo contrario? Pero como ese pueblo, gran parte de ese pueblo, viendo los números, Obama es el héroe de los últimos años en el rescate de la economía de Estados Unidos, que Bush, con sus desaciertos y con su mentira, Bush hijo, que hizo una guerra que se ha comprobado contra Saddam Hussein, un tirano, pero que era mentira que tuviese armas de destrucción masiva. Pero hizo muchísimas guerras. Llevó a Estados Unidos a Afganistán, bueno, guerra tras guerra, y destruyó la economía de Estados Unidos al extremo de que el desempleo llegó al 9.2%. Llegó Obama, diseñó en medio de la crisis de las hipotecas basura, de la burbuja peligrosísima, de inestabilidad, de recesión, de todo eso, una economía que llegó a perder un 10% de su PIB, y Obama nombró a Biden, por cierto, al vicepresidente, para rescatar las empresas y rescatar la banca y rescatar todo esto. Y Obama redujo el desempleo de 9.2, 9.3, lo redujo a 4.2. Y viene Estados Unidos, una parte de ese pueblo, a creerle a un tunante que viene que dice que todo eso es mentira. Entonces alocó a Estados Unidos, lo confundió. Él lo confundió porque el pueblo pretendía o creía o ingenuamente entiende que una gente que llega a esos niveles de tan notables de hasta ser elegible presidente, no podía inventarse tantas cosas, y el llamado establishment fue apocado, fue destruido por un mentiroso mitómano. El mitómano es el que se inventa una mentira él mismo y luego termina creyéndosela. Ese es el mitómano, que es una patología, es una enfermedad. Y este señor es enfermo, pero Mary Trump, su sobrina, escribió un libro, eminente psicóloga, que le invito a que usted lo busque en la red, antes de él ser presidente, y dijo: a mi primo, mi tío lo crió de esta manera, mi tío era un empresario que
que solo creía en el dinero y no le prestaba atención a su familia. Y mi tía política, la mamá de Trump, enfermiza, tuvo muchos problemas y no podía dedicarle todo el tiempo porque casi siempre estaba deprimida y además enferma. Y mi tío siempre fuera dándole prioridad a los negocios, nunca realmente le dio amor, educación y formación a mi primo, porque los otros dos fracasaron, murió uno, etc. Entonces dice ella, lo que tipifica la psiquis de mi primo es porque mi tío lo entrenó así, es para que nunca acepte responsabilidades por un fracaso. Nunca acepte la derrota y siempre crea que él es el centro de todo. Por tanto, es un ególatra y un narcisista. Lo dijo ella, pero también lo dijo en Harvard, en la Escuela de Psicología de Salud Mental, también lo dijeron. Basado en eso es que nosotros hicimos las predicciones aquí de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que estaba en crisis en Estados Unidos? ¿Acaso usted cree que esto que vivió Estados Unidos solo afectaba a Estados Unidos? No, porque si Estados Unidos es la principal economía, el principal centro de innovación tecnológica, el principal centro financiero del mundo, el principal no, el que domina el mundo, porque desde 1948, después que se crearon los organismos internacionales de las Naciones Unidas para la regulación y dar seguimiento a las crisis financieras de la humanidad, del mundo, que son the World Bank for Reconstruction and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y el Fomento, el Banco Mundial, como se abrevia, the International Monetary Fund, el Fondo Monetario Internacional, the World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Esos tres ejes, después que se crearon, y el dólar como la moneda de las transacciones mundiales, y que hoy todas las operaciones financiero-económicas se materializan en el dólar, y el 73% de las operaciones de todo el planeta son hechos en dólares. Estados Unidos es el centro del mundo, y lo que ocurra a Estados Unidos le ocurre a todo el mundo. Era el mundo el que estaba en crisis, porque el mundo necesita más a Estados Unidos como estabilizador de las democracias que Estados Unidos al mundo. El 5% de la población, 335, 340 millones de personas, eso es Estados Unidos. Casi 10 millones de kilómetros cuadrados, pero del Producto Interno Bruto del planeta, que es 78 trillones, Estados Unidos solo tiene una proporción igual a 19.4, digamos 20 trillones. De esos 78 tiene el 20 trillones. China, con su espectacular y explosivo crecimiento, tiene 12 trillones, 13 trillones. Si le sumamos Taiwán, que es 1.2, tiene 14.2. Pero desde luego, todos estos números que estoy dando es si seguimos el método tradicional de cálculo, que se basa en los valores constantes, el valor nominal de mercado. Porque si usamos el nuevo método que ahora usa el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Unión Europea y la banca internacional, y las estadísticas de las naciones ahora en boga, que es el Purchasing Power Parity,
el poder de paridad de compra, que es el nuevo método, basado en 32 monedas de las 32 principales economías, entonces resulta que el Producto Interno Bruto del mundo sigue siendo 78 trillones, pero ya Estados Unidos no es la primera economía, sino China, que en vez de tener 14, si le sumamos Taiwán, tiene 25 y Estados Unidos sigue teniendo 20. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa crisis de Estados Unidos era una crisis del mundo. Ese rol estabilizador de Estados Unidos. ¿Acaso usted no cree que en África, en América, en el Caribe, en tantos lugares surgen una serie de líderes falsos, criminales, ladrones, saqueadores, que ponen a sus pueblos, los fanatizan con sus encantos para robarle su dinero? Aquí mismo, pero todavía no hemos salido bien del PLD. Y estos líderes del PLD, ¿qué fue lo que hicieron? Encantaron este país y lo saquearon. ¿Y quién puede entonces ponerle límite a esos líderes que subyugan su pueblo para saquearlo? Si no es un poder hegemónico que se haya ganado, desde luego, el respeto ético, moral, porque sea una nación donde los actos reñidos con las buenas costumbres y con las leyes tengan consecuencias. Entonces, ese ejemplo de Estados Unidos, de ser una sociedad donde los crímenes, los delitos, los abusos de poder tienen consecuencias, el mundo lo necesita. Pero además esa voz firme, esa fuerza militar organizada, esa fuerza que puede sancionar para cuando se desborde Saddam Hussein, se desborde Bashar en Irán, se desborde Khomeini en Irán, se desborde cualquier africano, se desborde la familia Castro en Cuba, se desborde Maduro, se desborde quien sea. Hay una fuerza que le llame la atención, que teman y que entonces obedezcan a los principios democráticos. Por eso decimos que el mundo necesita más a Estados Unidos que Estados Unidos al mundo. Y eso se perdió al ver a este hombre desde la propia Casa Blanca incitar, amenazar a su propio vicepresidente, decirle a las turbas: cerciórense de que él haga las cosas correctas, si no, éntrenle. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, incitar a la turba: vayan tras ellos. Pero bueno, ¿y dónde se había visto estas acciones tan planificadas, bien coordinadas, desde el mismo jefe de la Casa Blanca, incitando a la violencia sedicienta, violando la Constitución y las leyes y agrediendo el propio Capitolio, un templo de la democracia tan necesario para el mundo? Por eso decimos, no estuvo en crisis solo el Partido Republicano, que ahora no se sabe qué será de él, cada uno, nadie quiere aceptar la culpa. Pero ahora hay muchos que dicen: pero Trump sacó 75 millones de votos. Sí, pero esos 75 millones de votos votaron antes de que él hiciera eso. Ahora lo que debe decirse, de esos 75, ¿cuánto tendrán la desvergüenza? ¿Cuánto quedarán de seguirle? Y entonces, pero es lo que le quede, un 30, un 40, todavía como fuerza monolítica, pesa mucho, porque en 2 años vienen las elecciones de medio término del periodo presidencial. Y ahí irán a reelección, o no, 435 miembros de la Cámara de Representantes, porque en la democracia de
Estados Unidos, los diputados solo duran 2 años y tienen que ir, ya dentro de 6 meses, 1 año, tienen que empezar a calentar las maquinarias para poder reelegirse. Pero la tercera parte del Senado, allá los senadores duran 6 años en sus periodos, pero cada 2 años va una tercera parte a buscar la reelección, la confirmación o a ser derrotado. Pero también una parte de los gobernadores de los estados también. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué esos republicanos no barren con Trump después de tantas vergüenzas y tantos crímenes, todos punibles? Y después de estar en un segundo impeachment a un presidente, el único que va a un segundo impeachment. ¿Por qué? Bueno, a juicio político. A juicio político, porque muchos de ellos temen a ese bloque de fanáticos con supremacistas, Ku Klux Klan, racistas, que dirige Trump y que pudieran hacerles daño en sus aspiraciones de continuar en el Congreso o en las gobernaciones de Estados Unidos. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir de nuevo con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial de lujo, como lo es don Ramón Alburquerque. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de don Ramón Alburquerque, una de las voces para mí, o de los hombres más preparados de República Dominicana. Lo digo, no debía decirlo delante de él, no es correcto, pero la verdad es para decirla, no para encubrirla. Y estamos en presencia de un dominicano que se ha preparado para cualquier cargo en nuestro país. Don Ramón Alburquerque, caso Joe Biden. ¿Cómo vislumbra usted esta presidencia con todo lo que le han hecho y le pudieran hacer todavía a ese presidente? Mire, Joe Biden está obligado a actuar rápido, no solo por aquello de los primeros 100 días. Está obligado a actuar rápido porque es que dejó al país en un estado de indefensión, estado de emergencia, en unidad de cuidados intensivos, en medio de una pandemia, sin un plan para combatir la pandemia, porque el primero que se burlaba de la pandemia era el presidente Trump, y por eso adrede llegó a sugerir que se podía beber cloro. Llegó a sugerir que se podía dar un lavado antiséptico con ácidos. Lo oímos todo, y si no, búsquelo en internet. Quiso ser superior en sus opiniones a los científicos más connotados, y mire usted que Estados Unidos tiene premio Nobel en bioquímica, y la bioquímica es la que cubre la infectología, la epidemiología y la microbiología, que es el fundamento para el conocimiento de todos los microorganismos que son el fundamento de la vida, porque hay que decir que el planeta, el espacio sideral, el universo, según la teoría del Big Bang, respetando las creencias de los teólogos, de los que creen en Dios con todo derecho, de que Dios hizo al mundo en 6 días, que le ponen fecha, unos dicen que tiene 50.000 años, otros, pero la teoría del Big Bang, la más científicamente aceptada, dice que son ciclos donde el universo se contrae a sí mismo, y entonces la variable tiempo-espacio y la energía se reducen a un solo punto, que alcanza unas temperaturas tan altas que estallan, y entonces empieza de nuevo cada 15.000 millones de años. Y se dice que del último Big Bang, de la última gran explosión, han transcurrido 4.800 millones de años. Pero la vida tiene 3.000 millones porque empezó 1.800 millones de años después del Big Bang. De eso sí se tiene dominio y conocimiento.
Pero la vida del hombre, del ser humano, apenas se puede rastrear en la medicina arqueológica y antropológica, apenas se puede rastrear 5 millones de años atrás, porque de esos homínidos cuadrúpedos se empieza a contar que surgió el hombre mediante la evolución cuando se hizo bípedo, cuando ese homínido se hizo bípedo, se puso en 2 pies, ahí empieza a contarse, y de eso hace aproximadamente 2 millones de años. Pero la inteligencia humana se dispara hace apenas como 600.000 años, cuando el hombre, que ya conocía el fuego por los volcanes y los rayos, empieza a poder producir el fuego a voluntad en el momento en que lo necesita. Y ahí es donde el hombre, que no fue un animal que nunca tuvo garras ni colmillos, por eso no pudo ser depredador, lo que viviera recogiendo frutas y flores y cazando aves y a lo sumo pescando, entonces le robaba piezas, pedazos de carne a los depredadores, y al descubrir el fuego descubrió que podía cocerlo, y como la comida cocida se digiere 10 veces más rápido que la cruda, el hombre disparó su inteligencia cuando empezó a comer comida cocida, porque entonces redujo la digestión a 1/10 parte, porque el hombre vivía antes recogiendo alimentos, comiéndoselo y luego descansando para poder digerirlo, porque eran crudos. Al comerlos cocidos, entonces tuvo una brevedad en la digestión, lo redujo mucho, y entonces le sobró el tiempo para imaginar, para jugar y para divagar. Y eso es lo que disparó las anfractuosidades en su cerebro. Y cuando vino a terminar el periodo del Homo erectus, el cerebro humano pasó de 300 cc en el primer homínido bípedo a 1300 cc. Y luego vino el Homo sapiens, etc. De ahí empieza la carrera sapiente del conocimiento del ser humano. Bueno, ese recorrer del hombre hace que tenga consecuencias. Y entonces, ahora, en este proceso que está viviendo la humanidad, Estados Unidos tiene que saber que ha sido coronado como la sociedad que ha llevado más lejos el conocimiento humano. Entonces, esos microorganismos requieren un plan coherente, esa pandemia, para poder ser resuelta, porque si no lo resuelve, no hay forma de controlar la economía. Y por eso que Biden está planteando 100 millones de vacunados en los primeros 100 días, pero van a pasar de ese número, va a pasar y tiene que pasar. Y Estados Unidos, que fue el que impulsó que esa vacuna se desarrollara en tiempo récord, porque hay que saber que la última gran pandemia, la de 1918, la gripe española, se le vino a encontrar la vacuna en 1952, después de matar más de 50 millones, se dice que de 50 a 100 millones de personas, que incluso al presidente Woodrow Wilson, las negociaciones de terminación de la Primera Guerra Mundial hubieran sido diferentes, que eso fue lo que sembró el encono en el pueblo alemán que produjo el nazismo y a Hitler. ¿Qué fue lo que pasó? Que el presidente Woodrow Wilson cambió en sus ideales porque le dio la pandemia, le dio la gripe española, y las ideas que él defendía antes de la terminación de la guerra, 2 meses después las cambió y aceptó que Gran Bretaña, Francia y otras naciones menores impusieran condiciones tan terribles a Alemania que la pusieron 20 y pico de años a pagar el 42% de todos los ingresos del pueblo para compensaciones de guerra. Entonces se llenó de encono. Pero bueno, ¿qué queremos decir? Que esa
coronavirus necesita un plan para ser dominado. Yo confío que ahora con la llegada de las vacunas eso va a ser resuelto. Pero el otro desafío de Biden es la economía. Por eso esos planes que él tiene, ya Estados Unidos, si se aprueba el rescate de 1.9 billones, ustedes oyen decir trillones, 1.9 trillones, pero es que Estados Unidos conscientemente altera las cosas normales. El mundo entero, para el mundo entero, 1 billón es 1 millón de millones y 1 trillón es 1 millón de billones. Pero para Estados Unidos no es así. Para Estados Unidos, 1 billón son 1.000 millones y 1 trillón son 1.000 billones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted oye decir en Estados Unidos 1 trillón, en realidad lo que están diciendo es 1 billón. Entonces, Biden tiene un plan de 1.9 billones en términos nuestros, pero ya aplicaron uno de 1.2 y el de diciembre de 900 mil millones. Entonces juntos son 3.8 billones. Estados Unidos necesita eso porque su economía cayó un 6% y ahora 6% el PIB. Entonces si estimulan bien la economía, el objetivo de Biden es que para diciembre del 2021 la economía crezca un 5%. Pero necesita entonces recuperar la ética y la credibilidad de Estados Unidos a nivel mundial. Estados Unidos necesita volver a ser el estabilizador lo que era antes. Ético, lo que era antes. Y eso no lo va a lograr así por sí. Porque es que ya todo el mundo sabe que en Estados Unidos está instalado un 40, un 30% de la población que no tiene ideas morales fijas, que le crea cualquier loco. Eso va a requerir de programas de educación para la población de Estados Unidos, porque esa sociedad tan próspera sigue creyendo ideas supremacistas, racistas, que el negro no es gente, que el indio no es gente, que esa xenofobia, ese odio. ¿Por qué una parte tan importante de Estados Unidos, a pesar de su éxito, piensa así? Pero la otra, entonces Estados Unidos necesita recuperar eso para ser el interlocutor respetado del mundo. Y por otra parte, entonces, Estados Unidos tiene que terminar de aceptar que no es el único grande, que ya eso terminó. Cuando usted es el miembro de una familia de 5 hermanos y todos han crecido, ya usted no es el hermano mayor, pero en términos de calendario, pero ya todos adultos valen igual. Entonces Estados Unidos, ya China ya es igual a Estados Unidos y por momento más su economía, todo eso. Entonces Estados Unidos tiene que volver a ganarse la confianza de los organismos internacionales. Por eso Biden tan rápidamente ha vuelto a las conferencias del COP25 ahora, que es la presencia de Estados Unidos, que se había desligado Trump, del IPCC, que fue creado en 1988 en Toronto, que es el International Panel on Climate Change, el panel internacional de cambio climático. Volver a creer, porque el cambio climático no es una ocurrencia política de un tunante. El cambio climático es un observatorio de que es una realidad. Los parámetros termodinámicos de la atmósfera van cambiando, pero los parámetros termodinámicos del espacio sideral y de nuestro sistema solar van cambiando. Pero eso no es solo culpa del hombre, de que estemos quemando 100 millones de barriles de petróleo por día prepandemia, de que estemos quemando 38 mil millones de toneladas de carbón para producir electricidad cada año, de que estemos quemando 2.800 billones de metros cúbicos de gas natural por año, de que estemos quemando 130.000 toneladas de uranio
todo para producir electricidad, y que eso da una descarga, inyección de calor excedentario a la atmósfera, que al no poder reflejarla toda, porque la atmósfera debe ser neutra, la temperatura de la atmósfera del planeta debería ser 14 grados en promedio, y ya no es así, está en 15.5, pero también no es culpa de todo del hombre y de sus modelo de desarrollo, de revoluciones industriales y todo eso. No, es también que la naturaleza tiene cambios casi imperceptibles, pero que son generados por la propia naturaleza, porque hace 3 millones de años que vivíamos condiciones muy parecidas. ¿Y por qué desapareció la cultura sumeria en la Mesopotamia, en la Urs de Abraham, que hoy no existe? Porque el nivel de las aguas de los océanos subió casi 14 metros y hundió muchas ciudades que eran costaneras en los distintos continentes. Ha habido cambios que son antropomórficos, es decir, generados por el hombre, y cambios que son producidos por la propia naturaleza, porque nos quejamos de las emisiones de CO2, pero el principal emisor de CO2 son los océanos. El 93% del CO2 que está en la atmósfera interactúa con las emisiones diarias constantes de los océanos. Entonces, el cambio climático es una mixtura, una mezcla de fenómenos naturales y antropomórficos. Pero también, para cerrar, Biden tiene que conectar inmediatamente Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y a la UNESCO, de donde está ausente hace tiempo. Decirle al mundo: yo soy una nación integrada por hombres y mujeres que tenemos sentimientos, pasiones, que necesitamos de la cultura y necesitamos de los otros semejantes como nosotros. Por eso venimos humildemente a formar parte de estos organismos. Estados Unidos tiene que hacer todo eso, y tiene que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque el control que tiene Biden en el Congreso es casi un equilibrio indiferente. 50-50 más la vicepresidenta, que es el voto de desempate, porque es la presidenta constitucional del Senado. Y en la Cámara tampoco tiene esas grandes ventajas. Como las elecciones, habrá de elecciones en 2 años, entonces Biden necesita avanzar rápido. ¿Para qué? Para tener éxito. Porque Estados Unidos es una nación... Y poder aumentar la matrícula. No, y que Estados Unidos es una nación muy exigente. Su verdadero Dios es el dólar. Y luego viene el 2, ante el cual se hincan. Pero ante el cual nunca nadie se hinca. Y es su Dios más adorado. Es el dólar. El presidente, por más principio que sugiera, por más ética que rodee su imagen, si no tiene éxito, por esa mentalidad de Dios del dólar, el pueblo lo echa a un lado. Porque decía Maquiavelo, en El arte de la guerra, tal vez su mejor libro, que una cosa es cierta: lo difícil que resulta convencer a un pueblo de un buen proyecto o de una buena obra, pero todavía es más difícil lograr mantenerlos convencidos. Entonces, eso es así. Bien, pausamos, amigos, de nuevo por unos cuantos segundos. Bueno, hemos hecho un recorrido por todo el mundo. A grandes rasgos, usted ha hablado de todo lo que respecta al exterior. República Dominicana, gobierno que preside don Luis Abinader, gobierno que usted ayudó a que llegara a Palacio Nacional. ¿Cómo usted vislumbra lo que ha hecho hasta ahora? ¿Qué pudiera hacer en los próximos meses, en los meses por venir? Y el reto que tiene en estos 4 Tiene años. un reto muy grande el gobierno del Partido Revolucionario Moderno
aliados y la sociedad civil, que entre todos hicieron posible lo que parecía imposible: echar al PLD con su corporación financiera mafiosa del poder. Y que no bastan los esfuerzos del doctor Leonel Fernández de salir en el año pasado, 2020, renunciar al PLD, porque ya su obra de saqueo él mismo la había concluido. Leonel Fernández fue el presidente que fundó esa corporación financiera de saqueo del país. Por eso PLD y Fuerza del Pueblo, éticamente, desde ese punto de vista, son la misma cosa. Ahora, tal vez las ambiciones de uno y las ambiciones de otro los contraponga, pero en términos de los valores en que creen, los antivalores, la corrupción, su desfachatez, su desprecio por los valores democráticos. Mire que él jamás celebró ni un cambio, ni una reestructuración del partido del PLD, y tal vez el aferrarse tanto al continuismo en la dirección del PLD fue lo que también contribuyó a llevar al PLD a esa situación, de manera que esos son estiércol de la misma basura. Ahora bien, tan duro es usted. Ahora bien, el PRM, como partido responsable, principal actor de esa alianza que llevó al poder, ha hecho una gran contribución a la historia del país. Luis Abinader, si continúa como va, pudiera tal vez pasar a ser el presidente más histórico de la República. ¿Por qué? Porque si continúa con su actitud de control financiero, ético, de los funcionarios para que no metan las manos ni los pies en lo que no es de ellos, será una gestión que podrá tener éxito o no, dependiendo de cómo se recupere el mundo, porque la recuperación económica en República Dominicana no es solo una decisión del presidente, no, es una situación que depende de cómo marche el mundo. Entonces habrá que tomar en términos relativos el éxito y concentrarlo más en un gobierno que, si acaso no le sonríe el éxito por la recuperación de la economía mundial, que le sonría el éxito por el saneamiento moral de la gestión pública. Colocar en la mente y en la creencia del país que gobernar es servir con transparencia. Eso sería fabuloso. Entonces, la apertura de los juicios políticos, de una política una justicia independiente, será otro hito. Ojalá que ese proceso de judicialización de los actos de corrupción pública cometidos en el pasado y el presente, si alguno mete la mano, no se desvíe teniendo algún amigo o aliado como acusado o potencial acusado favorito. Por otra parte, lo único que se ve alguna debilidad en el gobierno es con el partido. Un partido que tiene 20 años, 2 años, 5, 6 años de creado, pero en un 95% eran los mismos PRDistas. Nosotros fuimos quienes propusimos la creación de ese partido junto al doctor Hugo Tolentino Dip. Nos corresponde, nadie puede decir que no. Pero esa gente que tenía tantos años de sequía en la oposición, usted no le puede salir que a quien yo voy a poner es a uno de la sociedad civil, que también tiene mérito, o un circunstancial aliado, que yo hice un pacto secreto con Leonel y que ahora le toca tanto por ciento de los cargos. No, porque eso le está diciendo a los PRMistas que no se le ha correspondido. Y el partido entonces tendrá que buscar nuevas alternativas para seguir en el poder. Por eso nosotros estamos animando la corriente presidencial, la corriente, la alternativa de poder, porque el partido no se puede quedar
con una sola ¿Y versión. quién encabezaría esa corriente? No se preocupe, no se preocupe, no todas las informaciones se dan al mismo tiempo, como me decía nuestro amigo Floro en Yamasá, no todos los bocados salen con carne. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hubiésemos querido 2 horas más, pero el tiempo es un tirano. Realmente hablar con Ramón Alburquerque, entrevistarlo, es entrevistar, bueno, a todo un catedrático en todas las materias. Por eso nos sentimos altamente satisfechos y honrados con su amistad. Desde que yo era un niño lo conozco. Desde que tú eres un niño. Sí, muchas gracias. Será pues, amigos, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes y para los que han sintonizado tarde, pueden buscarlo en YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. El Pueblo Cuestiona 1969, y ahí se van a llenar de nuevo de gusto, de sabor, en esta entrevista con don Ramón Alburquerque. Esta cátedra que ha dado a nivel nacional e internacional. Será pues hasta la próxima. Gracias, don Ramón. Muchas gracias, don Ercilio.